Hola chicos, mi nombre es David Mesa y de parte de la UIA y el programa y la plataforma Radar venimos a presentarles un resumen de lo que es la preparación para matemática, para la prueba que van a realizar ustedes en los colegios académicos. Entonces vamos a repasar un poquito el examen, ver la distribución del examen y vamos a resolver algunos ejercicios con sus respectivas respuestas. Y además pues van a tener la posibilidad de descargar el archivo con sus respuestas para que ustedes puedan terminar de practicar en casa. Entonces, bienvenidos a esta presentación y esperamos que le saquen el mayor provecho posible. Ok chicos, recuerden que el examen se divide en tres grandes segmentos. El primero que es geometría, el segundo que es relaciones y álgebra y el tercero que es estadística y probabilidad. Entonces las primeras tres preguntas del examen, ¿en qué consisten? Bueno, las primeras tres preguntas del examen me van a preguntar sobre un radio. Bueno, empieza con geometría, ¿verdad? La 1 a la 3 sería, me van a pedir un radio, me van a pedir un centro, me van a pedir un punto interior, un punto exterior, un punto sobre la circunferencia y en base a eso es que vamos a trabajar. Entonces tenemos por ejemplo este primer ejercicio que tenemos acá que dice la representación gráfica de la circunferencia del centro O está dada por esta ecuación. Nótese que me están dando una ecuación. Entonces si yo tengo una ecuación, inmediatamente yo puedo encontrar un centro. ¿Cómo encontramos un centro? Cambiando los valores. El valor de X es negativo 2, va a quedar 2 positivo. Y el valor de Y es negativo 3, entonces va a quedar 3 positivo. El radio, ¿cómo lo encontramos? Sacando raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 4 sería 2. ¿Qué vamos a hacer? Buscar en las cuatro opciones que tenemos, cuál de ellas tiene como centro 2,3. Entonces no puede ser menos 2,3. 2,3 acá sí es válido. Aquí tenemos 2,3 también. Y acá tenemos menos 2, menos 3. Entonces esta no puede ser. Ahora tenemos que buscar cuál de las opciones tiene como radio 2. ¿Cómo lo sacamos? Contando espacios o viendo la distancia desde el centro hasta el eje Y. Aquí hay 2 unidades, entonces quiere decir que el radio sería 2. Por lo tanto, la opción B sería la opción correcta. De 2 a 6 tenemos 4, entonces esta no puede ser. Por lo tanto, la B entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Nada más a manera de recordatorio, tengan en cuenta que si ustedes tienen una circunferencia, este va a ser el punto central, este va a ser un punto interno, por ejemplo, este va a ser un punto externo y este va a ser un punto sobre la circunferencia, para que lo tengan en cuenta por si les preguntan alguno de esos 4 puntos. Ok chicos, las preguntas 4, 5 y 6 del examen corresponden a rectas. ¿Qué me van a preguntar ahí? Bueno, me van a preguntar si una recta es exterior, si una recta es interior o si una recta es secante, además de tangente y perpendicular también tenemos y paralelas. Entonces existen diferentes rectas. Acá tenemos un ejemplo muy claro de lo que es este tema. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, dice, considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O. Me dan esta circunferencia, ¿sí? Una circunferencia que tiene un punto centro O. Y dice, de acuerdo con la información anterior, la ecuación de una recta tangente a C corresponde a. Entonces, primero recordemos, ¿qué tipos de rectas tenemos? Bueno, tenemos diferentes tipos de rectas. Esta es una recta secante, por ejemplo. Esta es una recta tangente, porque toca un punto exterior, ¿sí? Tenemos una recta exterior también, que no toca la circunferencia. Entonces, básicamente, esas son las tres que tenemos. Estas, además, son dos rectas paralelas. Y si forman una T, entonces serían rectas perpendiculares. Además de que se tiene que formar un ángulo de 90 grados entre ellas. Entonces, en este caso, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo una recta tangente. Entonces, para que sea tangente, tiene que ser exterior a la circunferencia y tiene que tocar un único punto. Entonces, dice la opción A, x igual a menos 5. Entonces, cuando me hablen de x, vamos a dibujar las rectas verticalmente. Entonces, ubicamos el menos 5 en x, que sería este número acá. Y si yo dibujo una línea, vean que esa línea me va a tocar 2 puntos de la circunferencia. Y para que sea tangente me tiene que tocar un único punto. Entonces, la opción A no puede ser. La opción B dice x igual a menos 7. Entonces, ¿dónde estaría menos 7? Menos 7 estaría acá. ¿Cómo estamos tan seguros que menos 7 está ahí? Porque de menos 5 a menos 3 hay una distancia de 2 unidades. Por lo tanto, de menos 5 a menos 7 hay otra distancia de 2 unidades. Entonces, si dibujo una recta en x igual a menos 7, resulta que va a ser una recta secante porque va a tocar un único punto de la circunferencia. Entonces, la opción B sería la respuesta definitiva y correcta. Nada más tener en cuenta que cuando es una recta en el eje Y, cuando es, por ejemplo, una recta en el eje Y, esa se dibuja de manera horizontal. Entonces se dibujan al contrario de lo que nosotros pensaríamos normalmente a la hora de dibujar las gráficas. Entonces con eso finalizamos las preguntas 4, 5 y 6 del examen. Ok chicos, las preguntas 7 y 8 son muy parecidas, son continuaciones de las preguntas 4, 5 y 6. Solo que aquí lo que me van a pedir es un poco más de práctica, encontrar ya medidas de segmentos. Por ejemplo,
Dice este ejercicio. Considera la siguiente circunferencia de centro P y la recta CM y N representadas en un sistema de coordenadas cartesianas para responder los siguientes dos ejercicios. Entonces, ¿cuál es la medida de PB? Entonces, tenemos la medida de PB que sería desde acá hasta acá. Esta línea que tenemos. ¿Okay? Eso sería PB. Entonces, generalmente estos ejercicios se resuelven con Pitágoras. Vean que aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Tenemos ahí un triángulo rectángulo donde esta base o este cateto mide esta medida, valga la redundancia, que son 30 unidades. No menos 30, 30, ¿verdad? Porque menos 30 la ubicación, no es una medida no es una medida así. Y tenemos 16 que va de acá a acá, entonces este otro cateto mide 16. ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar esta hipotenusa. ¿Y cómo se encuentra una hipotenusa? Bueno, utilizando Pitágoras. Entonces dice Pitágoras que para encontrar una hipotenusa se resuelve con cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa entonces es igual al cateto, que es 16 al cuadrado, más el otro cateto, que son 30 al cuadrado. Entonces eso nos vamos a ir a la calculadora y vamos a resolverlo para encontrar la respuesta. Ok, entonces nos vamos a la calculadora y en la calculación raíz cuadrada de 16 a la 2 más 30 a la 2. Y eso me va a dar por resultado 34, que sería la hipotenusa. Entonces volvemos al ejercicio. Ok, entonces como lo vimos en la calco, el resultado de este ejercicio sería raíz cuadrada de 1156. Y raíz cuadrada de 1156 es 34, por lo tanto la opción A. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok chicos, preguntas 9 y 10 del examen, ya continuando con la parte de geometría, corresponden a circunferencias, traslaciones de una circunferencia. ¿Qué me van a preguntar? Bueno, me van a decir si una circunferencia se traslada hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, paralelo a X, paralelo a Y, y qué movimiento tiene. Entonces es importante que recuerden lo siguiente. Tengo un plano cartesiano, tengo un eje X y tengo un eje Y, tengo un X positivo, un X negativo, un Y positivo y un Y negativo. Entonces, si a mí me dicen que el movimiento es hacia la derecha o hacia arriba, yo sumo. Si me dicen que el movimiento es hacia la izquierda o hacia abajo, entonces lo que hago es restar. ¿Okay? Entonces, si el movimiento es positivo, sumo. Si el movimiento es negativo, entonces resto. ¿A quién sumo y a quién resto? Vamos a verlo en el ejercicio. Dice, considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia de la circunferencia C de centro O y C' de centro P, en la que C' se obtuvo al aplicarle una traslación a C. O sea, la circunferencia original era esta y se transformó o se trasladó a esta otra circunferencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a ver, por ejemplo. Originalmente estaba en 4 en el eje X y terminó en menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que en el eje X se trasladó 7 unidades hacia la izquierda. Y si son 7 unidades a la izquierda, entonces quiere decir que son 7 unidades negativas. Entonces vamos a hacer las opciones. La opción A me dice 7 unidades a la izquierda, entonces ahí está bien. La opción B dice 7 unidades hacia la derecha, entonces ya esa es falsa. La opción C, 3 unidades a la izquierda, no, porque no fueron 3, fueron 7. Y la opción D, 4 unidades a la izquierda, tampoco. Entonces, a punto de descarte, a puro descarte, sacamos que la opción correcta es la opción A. Ahora definamos qué fue lo que pasó con el eje Y. Con el eje Y empezó en 2 positivo y se trasladó hasta 2 negativo. Entonces, ¿cuántas unidades bajó? Bajó 4 unidades. Eso quiere decir entonces que bajó verticalmente, por lo tanto la opción A es la opción correcta. Entonces, para las preguntas 9 y 10, siempre y cuando ustedes manejen esta parte de acá, entonces van a tener la buena. Recuerden, si es positivo, sumo. Si es negativo, entonces resto. ¿Ok? Ok chicos, continuando con geometría, las preguntas 11 a la 14, 11, 12, 13, 14 corresponden a polígonos. ¿Qué nos van a pedir ahí? El área de un polígono, calcular el perímetro de un polígono, calcular la distancia entre dos puntos, que la fórmula es una formulita larga, pero viene atrás del examen. Y básicamente eso es lo que me van a pedir en esos ejercicios. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, dice, considere la siguiente representación gráfica para responder los siguientes ítems. El perímetro del triángulo BCD es. Entonces, el triángulo BCD sería este. Este es el triángulo BCD. Entonces, perímetro sería la suma de todos sus lados. Esto mide 3 unidades. ¿Por qué 3 unidades? Porque va de 1 a 4. De 1 a 5 son 4 unidades. Y hay que encontrar esta de acá, que sería una hipotenusa. ¿De acuerdo? Eso es una terna pitagórica. Si yo tengo 3, 4, entonces la hipotenusa inmediatamente va a ser 5. Igual pueden sacarlo con la fórmula, donde la hipotenusa es igual al cateto al cuadrado, 4 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería 3 al cuadrado.
16 al cuadrado más 9 al cuadrado son 25 y raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces es una terna pitagórica, siempre que ustedes tengan 3 y tengan 4, la hipotenusa inmediatamente va a ser 5. Entonces ya que tenemos esta hipotenusa, que vale 5, le sumamos a este cateto que vale 4 y llevamos 9 y 3 son 12. Por lo tanto la opción B entonces sería la opción correcta. Ok chicos, los siguientes 3 ejercicios del examen que corresponden al ejercicio 15, 16, 17 sería simetría. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La simetría de un objeto, ver a partir de qué línea ese objeto es simétrico con otro objeto. Entonces, por ejemplo, dice, considere la siguiente representación gráfica y me dan 3 figuras. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. El punto 3, menos 5 es homólogo al punto R con respecto al eje X. Entonces vamos a buscar el punto R. El punto R está acá. Y aquí tengo el eje X. Entonces quiere decir que estas dos figuras son simétricas. Homólogo con R sería este punto, que es el punto N. Y el punto N corresponde a 3 en X y menos 5 en Y. Entonces esa primera opción sería verdadera. Muy sencillo, simplemente ubicarlo en el espacio. Y la segunda dice, el cuadrilátero ABCD, que sería el que tenemos a la izquierda sobre el eje X negativo, y el cuadrilátero QRPT, que es el que tenemos a la derecha sobre el eje X positivo, representan la simetría axial con respecto al eje Y. O sea, ahora me están diciendo que el eje Y funciona como la simetría axial. Recuerden que la simetría axial funciona como un espejo. Lo que se ve de un lado tiene que reflejarse del otro. Y la distancia que hay de una figura a ese eje de simetría tiene que ser la misma distancia que hay de la otra figura al mismo eje de simetría. Por ejemplo, este punto está ubicado a 2 espacios, a 2 unidades del eje Y. Y este otro punto está ubicado a 2 espacios del eje Y. Entonces quiere decir que ahí sí hay una simetría axial, número 1. Y número 2, vean que las dos figuras están opuestas como si fuera un espejo, o sea, están reflejadas. Entonces quiere decir que esta segunda opción es verdadera, por lo tanto tendríamos ambas. La opción A, entonces sería la respuesta definitiva y correcta en este ejercicio de simetría. Ok, siguiendo con simetría axial, vamos a resolver otro ejercicio. De acuerdo con la información anterior, los polígonos ABCD y GFEH presentan la simetría axial entre ellos con respecto a la recta dada por. Entonces tenemos que buscar cuál es el centro entre esas dos figuras. Ese centro entre esas dos figuras va a ser el eje de simetría axial. Entonces, por ejemplo, dice la opción 1, x igual a 0. Entonces yo ubico el 0 acá. Si yo trazo una línea acá, resulta que esta distancia de esta figura al eje de simetría y esta distancia no son iguales. Entonces quiere decir que esa no puede ser. X igual a 2 sería una línea acá, en el 2. Entonces, está partiéndome la segunda figura a la mitad, pero no tiene nada que ver con esta primera figura, entonces tampoco puede ser. X igual a menos 1. X igual a menos 1 sí sería. ¿Por qué? Porque entre 0 y menos 2 hay menos 1. Entonces aquí hay una línea, ¿lo ven? Aquí hay un eje de simetría axial que tiene un espacio hasta este punto y otro espacio hasta este otro punto. Además de que se forma un efecto espejo. Entonces quiere decir que la opción C entonces sería la correcta en este ejercicio de simetría. Ok chicos, los siguientes 3 ejercicios del examen, los que corresponden al 18, 19 y 20, lo que vamos a encontrar es transformaciones en el plano. ¿Qué transformaciones en el plano? Bueno, tenemos 4 tipos de transformaciones. Tenemos una reflexión, tenemos una traslación, tenemos una homotesia, reflexión, y tenemos una rotación. Entonces, ¿qué diferencias tienen? Bueno, la reflexión es un efecto espejo, la traslación es simplemente que un objeto se traslada de un lugar a otro, la homotesia es que aumenta el tamaño y la rotación es que cambia sobre su eje, tiene un ángulo diferente. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, si el cuadrilátero RVTS se le aplica una homotesia con centro al origen y de razón de homotesia K igual a 3. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de la imagen del punto S? El punto S. Entonces, el punto S sería este punto de acá, que se ubica en X en menos 3 y en Y en menos 4. Entonces el punto S sería menos 3, menos 4. Y me dicen que se le aplica una razón de homotesia de, ¿dónde lo teníamos? Acá, K igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a agarrar y voy a multiplicar ese punto por 3. Menos 3 por 3 me hace menos 9 y menos 4 por 3 me hace menos 12. Por lo tanto, la opción D entonces sería la respuesta definitiva y correcta en este ejercicio. Ok chicos, los siguientes 4 ejercicios ya para finalizar geometría corresponden a curvas en el espacio. ¿Qué me van a preguntar? Sobre una esfera, sobre un cilindro o sobre un cono. Básicamente me van a pedir los cortes que ellos tienen. Recuerden que existen diferentes cortes. Si es un corte horizontal a la base, si es paralelo a la base, entonces quiere decir que eso sería una esfera, una circunferencia, perdón. Si es inclinado, si es oblicuo y es completo, sería una elipse. Si es
perpendicular a la base, entonces sería una hipérbola. Y si es corta la base, pero es inclinado, entonces sería una parábola, para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, dice, si de un cilindro circular recto se quiere obtener una sección plana que corresponda a una circunferencia, entonces el corte que se debe realizar a dicho cilindro corresponde a sería así, tenemos un cilindro, y resulta que el corte que se le quiere hacer para que sea una circunferencia sería así, o sea, es paralelo a la base. Entonces la opción A sería la opción correcta. Eso básicamente es pura teoría que tenemos que manejar y tenemos que dominar a la hora de hablar de la parte de cortes. Ok chicos, vamos a resolver otro ejercicio para ya terminar la parte de geometría. Dice, considera la siguiente figura referente a un cono circular recto, el cual es intersecado por el plano alfa oblicuo respecto a la base y sin cortarla. Entonces vean que es un corte completo y es inclinado. Al ser un corte completo e inclinado, entonces eso lo que se forma es una elipse. Si fuera paralelo a la base, entonces sería una circunferencia. Si fuera el corte así, todo lo que se forma es una hipérbola. Y si el corte fuera inclinado, pero siempre cortando la base, entonces ahí tendríamos una parábola. Ahí tenemos un ejemplo de cada uno, pero en este caso entonces sería una elipse. La opción A sería la respuesta definitiva y correcta. Y con eso finalizamos la parte de geometría. ¿Qué vamos a ver a continuación? A continuación seguiría entonces la parte de relaciones y álgebra. Ok chicos, vamos a entrar entonces a la segunda parte del examen. Ya vimos la primera parte que era geometría, ahora vamos a la segunda parte que es álgebra y relaciones. Entonces ahí lo que nos entra básicamente es funciones. Tenemos entonces que las primeras 5 preguntas de funciones, que serían de la 25, 26, 27, 28 y 29, corresponden a números reales. Me pueden preguntar si es una función, si no es una función, y algunas imágenes y preimágenes. Entonces básicamente por ahí anda, dominio y ámbito también, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a resolver un ejercicio de números reales. Dice, si B, y me dan este intervalo, corresponde al dominio de la función f, y C, que es este intervalo, corresponde al dominio de la función g, y B intersección C es m, n. Entonces, ¿cuál es el valor de n? Aquí lo ideal es hacer una recta numérica para que quede más fácil identificarlos. Entonces vamos a dibujar una rectica numérica donde tenemos un menos 1, tenemos un 2, tenemos un 10. Menos 1, un 2, un 10. Entonces, la recta B dice que va desde 2 abierto hasta más infinito, o sea, hacia la derecha. Y la recta C, o el dato C, el conjunto C, va desde menos 1 abierto hasta 10 cerrado. De menos 1 abierto hasta 10 cerrado. ¿De acuerdo? Entonces lo que me están pidiendo es la intersección entre ellos. Recuerden que la intersección es donde hay doble línea, y doble línea la hay acá. ¿Dónde empieza esa doble línea? En 2 y termina en 10. Esa sería la intersección. Entonces me están preguntando por el valor de n. N sería el de la derecha, y el de la derecha es 10. Entonces lo colocamos de esta manera y le ponemos decimales 0, 0 para completar el ejercicio y la respuesta para que ya me quede completa. Recuerden que el día del examen, además de selección única, también viene la parte de complete. Entonces es importante manejar esos cuadritos y saber dónde empezar a poner los números. ¿Por qué? Porque con la parte completa, entonces básicamente la desventaja es que no podemos batear, ¿verdad? O sea, o sabemos la respuesta o no la sabemos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vienen aproximadamente unas 10 preguntas de completa en el examen y hay que sacarles el provecho. Ok chicos, entonces continuamos igual con esta parte de números reales y funciones. Aquí tenemos un ejercicio en el cual dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál o cuáles de ellas representan a una función? ¿Cuáles de ellas representan una función? Entonces recuerden que básicamente, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, el eje X no puede tener números repetidos. 1, 3 y 6 no se repite nada, entonces sí es una función. Cuando se repite Y, ¿sí? Cuando se repite Y no es inyectiva. Pero en este caso no me lo están preguntando, simplemente para que ustedes tengan el dato. Pero el valor de X es el que no se puede repetir para que no sea función. Entonces en este caso sí es función y lo que me están preguntando es únicamente si es o no es función. Entonces aquí puede ser ambas y aquí puede ser solo la 1. En la segunda, recuerden que para poder definir si es una función o no es una función gráficamente, si es una función o no es una función gráficamente, tenemos que trazar líneas verticales. Si alguna de esas líneas me toca 2 puntos de la gráfica, esta toca 2 puntos de la gráfica, entonces quiere decir que no es una función. Por lo tanto tendríamos solo la 1. La opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok chicos, continuando con la parte de relaciones y álgebra, las preguntas 30, 31, 32 me van a preguntar sobre
composición de funciones y función inversa. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un ejercicio de composición de funciones donde me piden el criterio de G composición de F. Entonces, recuerden que copiamos la primera función, que sería la función G. ¿Sí? G de X sería igual a menos X menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, cambiamos la X por la función F de X. Entonces, la función F de X es menos 3X más 8, entonces sería menos 3X más 8, menos 6. Y resolvemos, simplemente un menos delante de un paréntesis, me cambia los signos. 3X menos 8. Y menos 8 y menos 6 me hacen positivo acá, perdón, menos 14. Entonces 3X menos 14 sería la correcta. La opción B sería la respuesta definitiva y correcta para este ejercicio de composición. Ok, chicos, continuando con esos tres ejercicios, vamos a ver un ejemplo de función inversa. Entonces dice, considera las siguientes representaciones gráficas de las funciones lineales f, g, h y p. De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles de ellas representan la gráfica de una función y su función inversa? ¿Cómo la definimos? Es muy fácil. Sacamos un punto cualquiera, puede ser este, que es menos 4,0. Está sobre el eje X, entonces recuerden que se lee como número, 0. Si queremos convertirlo a inversa, entonces le damos vuelta, me va a quedar 0,-4. Entonces este lo voy a buscar en las otras gráficas. Vean que aquí no está 0,-4 porque debería estar aquí en el eje X. Aquí no tenemos tampoco 0,-4 porque debería estar en el eje X, pero está en el eje Y porque es un punto de Y. Entonces aquí sí lo tenemos, ¿lo ven? Y aquí sí está también, que sería 0,-4. Entonces, hasta ahí bien. Ahora descartamos esta opción entonces porque aquí no tenemos punto 0,-4. Aquí tenemos otro punto que sería el punto 0,4, que si lo quiero en función inversa, entonces me va a quedar como 4,0. Entonces vamos a buscar ese 4,0 en las otras gráficas. Y aquí está, ¿lo ven? Entonces quiere decir que la gráfica 4 y la gráfica 1 son función inversa. Entonces sería la 1 y la 4, por lo tanto la opción C sería la respuesta entonces definitiva y correcta. Ok, chicos, las siguientes 4 preguntas son tal vez lo que yo considero que es un poquito más difícil del examen. ¿Por qué? Porque son muchos temas en 4 preguntas. Función lineal, función exponencial, función logarítmica y función cuadrática. Entonces pensaríamos que viene una de cada uno, pero no necesariamente es así. Entonces es un tema un poquito complicado, por lo tanto vamos a resolver un par de ejercicios por lo menos para que se den una noción de cómo viene en el examen. Considera la siguiente representación gráfica de la función lineal f. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la ecuación de la recta que corresponde a la gráfica de f? Entonces tengo dos puntos. Tengo un punto acá, que es 2 en x y 3 en y, 2,3. Y tengo otro punto acá, que es 4 en x y 9 en y. Entonces, ya que tenemos estos dos puntos, nos vamos a ir a la calculadora y vamos a resolver el ejercicio en calculadora y ya volvemos a buscar la opción correcta. Ok, ya que tenemos los puntos, entonces nos vamos a ir a la calculadora a menú A12. Ahí vamos a ingresar los puntos. El primero dice 4,9, entonces sería 4. A la coma le ponemos un 1 y 9. La coma siempre va a ser un 1. Y el otro punto sería 2, 1 que es la coma y 3. Y con eso vamos a obtener los valores. De x sería 3, que sería la pendiente, y y sería menos 3, que sería la intersección. Entonces volvemos al ejercicio. Ok, entonces como vimos en la calculadora, el valor de x fue 3 y el valor de y fue menos 3. Entonces quiere decir que la opción B sería la opción correcta porque me está dando la pendiente y me está dando la intersección. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de función logarítmica y posteriormente vamos a ver uno de función cuadrática. Entonces, este es muy sencillo, este dice, considera la siguiente representación gráfica de la función f dada por, y me dan esta función logarítmica. Me dan una gráfica, me piden el valor de n. Entonces, muy básicamente, muy sencillo, esto es un par ordenado. Eso sería 8,n. ¿De acuerdo? 8,n. Entonces, yo ya tengo el valor de x. Es simplemente resolver esta función. ¿Sí? Solo que en lugar de la x, vamos a ponerle 8. Entonces, nos vamos a ir a la calculadora y vamos a ingresar eso a la calculadora. Entonces, para ingresar ese logaritmo en la calculadora, simplemente presionamos esta tecla que dice log, un 2 abajo, y aquí podemos poner 8. Y eso de una vez le damos igual, y me va a dar el resultado que va a ser 3. Entonces, volvemos al ejercicio. Ok, entonces como vimos el resultado que me dio fue 3. Simplemente ponemos el 3 y le agregamos el 0. Si ustedes manejan las propiedades de logaritmos, también pueden tomar en cuenta que 8 es 2 a la 3. Entonces cancelamos esta base con el logaritmo y de ahí me va a quedar solamente el
3. Por eso entonces la opción sería 3,0, ¿verdad? Porque hay que agregar los decimales para el valor de n. Ok, chicos, vamos con un ejercicio de función cuadrática. Dice, de acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proposiciones. 0,4 es el vértice de la función cuadrática de esta gráfica f. Sí, claro, porque este es el punto vértice, es la parte más alta y es un punto que está en el eje y. Y al estar en el eje y se lee como 0, numeral, o sea, 0,4. El ámbito de f es de menos infinito a 4. Vamos a ver si es cierto. El ámbito, recuerden que se lee en el eje y, de abajo hacia arriba. Tenemos flechas hacia abajo que me señalan menos infinito y la gráfica sube, sube, sube hasta llegar hasta ¿dónde? Hasta 4. Entonces sería verdadera, por lo tanto tendríamos ambas. La opción A entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok, chicos, las siguientes 4 preguntas del examen corresponden a problemas 38, 39, 40, 41, 42. Siguientes 5, disculpen. Siguientes 5 corresponden a problemas de funciones. Entonces, tenemos diferentes problemas y vamos a resolver diferentes. En este caso tenemos un problema de sistema de ecuaciones que vamos a resolver y se ingresa a la calculadora bastante sencillo. Las entradas de un evento deportivo tienen un costo de 3.700 bajo el sol, a ese vamos a ponerle X, y 5.200 a la sombra, a ese vamos a ponerle Y. Si al evento asistieron 349 personas, o sea, entre las personas que pagaron sombra y sol, asistieron 349 personas. 3.700 pagaron sol y 5.200 pagaron sombra. ¿Cuánto se recaudó? Bueno, se recaudó en total 1.622.800 colones. Ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Se ingresa en menos 5,1, así como lo vamos a ver a continuación en la calculadora, y se resuelve. Ok, entonces nos vamos a menú A2. Menú A2. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ingresar la ecuación, el sistema de ecuaciones. 3.700 sería el primer valor, le damos igual, 5.200 sería el segundo valor, y 1.622.800 sería el tercer valor. En la segunda ecuación sería 1, 1 y 349. Le damos igual, el valor de X sería 128 y el valor de Y sería 221. Entonces, como vimos en la calculadora, el valor de X que me dio fue 128 y el valor de Y es 221. Entonces tenemos que ver qué es lo que me están pidiendo. Dice, ¿cuántos presenciaron el evento a la sombra? A la sombra le hemos puesto Y en la calculadora me dio 221. Por lo tanto, la opción B entonces sería la opción correcta. Si me estuvieran pidiendo al sol, entonces sería la A, pero como lo que me están pidiendo es sombra, entonces sería 221. La opción correcta y definitiva entonces sería la opción B. Ok, chicos, dice este ejercicio, este sería un problema de función exponencial. ¿Cómo sabemos que es un problema de función exponencial? Porque la fórmula es una función exponencial, tiene exponente. Entonces, una empresa proveedora del servicio de telefonía móvil ha determinado que cuando una noticia es de interés popular, la cantidad MX de mensajes de texto enviados por los usuarios a los X minutos después de dar a conocer la noticia está dada por esta función. De acuerdo con la información anterior y tomando en cuenta que el valor de cada mensaje de texto es de 2.5 colones, ¿cuánto dinero en colones recibe la empresa a los 10 minutos después de haber dado a conocer la noticia de interés popular? Entonces sabemos que son 10 minutos y X representa los minutos. Entonces era 4 exponente 10, ¿sí? Y ese resultado se multiplica por los 2.5 colones que cuesta cada mensaje. Eso lo hacen en la calculadora y les va a dar por resultado 2.621.440. Un cálculo sencillo, lo meten a la cálculo 4 a la 10 por 2.5 y tienen que la opción D sería entonces la opción correcta. Ok, vamos con un último problema para terminar esta parte, chicos. Este es un problema que dice, producto del calentamiento global de nuestro planeta, el hielo en algunos glaciares se está derritiendo. 12 años después de que el hielo ha desaparecido en cierta zona, empiezan a crecer en las rocas unos organismos llamados líquenes, las cuales crecen en forma circular. La medida de T en centímetros del diámetro de un líquen está dado por esta fórmula que tenemos acá, que sería una función raíz cuadrada, donde T representa la cantidad de años transcurridos desde que el hielo desapareció, con T mayor a 12. O sea, T, el tiempo transcurrido, no puede ser un número menor a 12, tiene que ser mayor a 12. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro que tendrá un líquen si transcurridos 16 años desde que el hielo ha desaparecido en una zona? Entonces, sabemos que son 16 años. Recuerden que T representa los años, serían 16. Eso va a ser igual a 7 raíz cuadrada de 16 menos 12.
¿De acuerdo? Entonces solo ingresamos a la calco y va a ser un cálculo muy fácil. 16 menos 12 son 4. Raíz cuadrada de 4 son 2 por 7, 14. Entonces en la calculadora les tiene que dar 14. Por lo tanto la opción B, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok chicos, para terminar la parte de relaciones y álgebra tenemos lo último que es predicción de funciones, 43, 44, 45, 46. Me van a dar diferentes situaciones, en esas situaciones necesito definir si es una función exponencial, si es lineal, si es cuadrática, si es exponencial, si es logarítmica, si es raíz cuadrada, si es, en fin. Entonces tenemos que aprender a definir. Dice el siguiente ejercicio, considera la siguiente representación gráfica de la función f. De acuerdo con la información anterior, el criterio que mejor se ajusta a la función corresponde a. Primero tenemos que aprender a identificar. Eso no puede ser una función cuadrática para la opción A. Vean que la función cuadrática es la opción A, porque una función cuadrática es de esta manera. Es una U o una U invertida. Entonces definitivamente función cuadrática no puede ser. ¿De acuerdo? Tenemos función exponencial, tenemos función logarítmica y tenemos de nuevo función exponencial, pero la función exponencial es a la x, no es 1 sobre a la x. Entonces la podemos descartar. Me quedan dos, me queda función exponencial y me queda función logarítmica. Eso sería una función exponencial. ¿Cómo sabemos que es exponencial? Porque la función exponencial es de esta forma o es así también. ¿De acuerdo? Entonces no es función logarítmica, por lo tanto se descarta la C. Me queda la opción B. Y con A entre 0 y 1, sí claro, porque esto es una función exponencial decreciente. Va hacia abajo. Al ser decreciente, entonces la opción B sería la respuesta definitiva y correcta. Ok chicos, este es un ejercicio un poquito largo, pero es importante resolverlo. Dice, considera la siguiente información. Un tanque A y un tanque B, ambos con forma cilíndrica y de diferente tamaño, se llenan con flujo continuo de agua que es distinto en cada tanque. La altura en metros que alcanza el nivel del agua dentro de cada tanque está relacionada con el tiempo en horas transcurrido desde que se empezaron a llenar. En las siguientes tablas se muestran algunos datos. Entonces tenemos tanque A y por allá tenemos tanque B. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La relación entre la altura T del nivel de agua del tanque A y la cantidad T en horas transcurridas luego de que se comenzara a llenar se adapta mejor a un modelo que corresponde a una función lineal. Función lineal. Vamos a ver si el tanque A es una función lineal. ¿Cómo lo definimos? Muy fácil. Veamos el comportamiento que tiene en X en la parte de arriba. Vean que de 0 a 1 hay una diferencia, de 1 a 2 hay una diferencia, de 2 a 3 hay una diferencia y de 3 a 4 hay una diferencia. O sea, va creciendo a un ritmo constante. Cuando en X va creciendo a un ritmo constante, tiene muchas probabilidades de ser una función lineal. Si en Y crece igual a un ritmo constante, pero no necesariamente igual al de arriba, entonces va a ser una función lineal. 0 a 0.5, creció 0.5, de 0.5 a 1, 0.5, de 1 a 1.5, 0.5 y de 1.5 a 2, 0.5. Entonces vean que el comportamiento es constante, tanto arriba como abajo. Eso lo califica como una función lineal, por lo tanto sería verdadera esa primera opción. ¿Cómo sabemos que eso es una función lineal? Porque tiene intersección, tiene pendiente y tiene intersección. En la segunda dice, la relación entre la altura, el nivel de agua del tanque B y la cantidad T en horas transcurridas luego de que se comenzara a llenar se adapta mejor a un modelo que corresponde a una función exponencial. Vamos a ver si eso es una función exponencial. ¿Cómo sabemos si es una función exponencial? Primero, arriba tiene que llevar el mismo ritmo o ser constante. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces sí va de 1 en 1. Y abajo tiene que crecer a un ritmo muy rápido. De 0 a 2.7 hay 2.7. De 2.7 a 5.4 hay 2.7. De 5.4 a 8.1 hay de nuevo 2.7. Y de 8.1 a 10.8 hay 2.7. O sea, creció constante tanto arriba como abajo. Por lo tanto, el tanque B es una función lineal, no es una función exponencial. Para que fuera exponencial, vamos a ver los diferentes casos. Para que sea exponencial, anótenlo ahí chicos, para que sea exponencial tiene que ser mismo ritmo y muy rápido. Exponencial. Logarítmica, muy rápido arriba y mismo ritmo abajo. ¿Sí? Para que sea raíz cuadrada, entonces lo que hacemos es sacarle los valores a los de arriba, sacarle raíz cuadrada y eso me tiene que dar los resultados de abajo. Si eso se cumple, entonces es función raíz cuadrada. Y función cuadrática, básicamente ustedes ven si se repiten valores en X y en Y, entonces es una función cuadrática, así como a grandes rasgos, ¿verdad? Pero la función cuadrática siempre vamos a hacer la última que vamos a resolver. Entonces con eso se la juegan en esas 4 últimas preguntas de relaciones y álgebra. Y con eso entraríamos entonces en la siguiente parte, que sería estadística probabilidad, que ya sería la tercera parte del examen. Ok chicos, la última parte del examen consiste en estadística y probabilidad. Es un tema muy sencillo.
Lleva mucha lectura, eso sí, pero es bastante sencillo. Cada pregunta es un poquito larga, pero se puede resolver sin ningún problema. Entonces, la primera parte, 47, 48, 49, 50, las primeras 4 preguntas del examen de estadística de probabilidad, perdón, corresponden a medidas de posición: promedio, media, mediana, moda, valor mínimo, valor máximo, en fin, todo lo que son medidas de posición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice: en una región turística del país se realiza el estudio de 84 hoteles sobre la tarifa miles de colones que se cobra por una habitación doble durante una noche. Algunas de las medidas de posición que se obtuvieron de ese estudio se muestran en la siguiente tabla. Entonces me dan un valor mínimo, un valor máximo, una moda, una mediana y una media aritmética, que recuerden que es promedio. De acuerdo con la información anterior, si la frecuencia de la moda es 2, o sea, quiere decir que hay 2 modas, chicos. Si la frecuencia de la moda es 2, o sea, hay 2 modas, o sea, hay 2 valores que se repiten. Entonces, ¿cuántos hoteles del estudio cobran por una habitación doble una tarifa menor o igual que 54.000 durante la noche? ¿Cuántos cobran una tarifa menor o igual que 54.000? Entonces, recuerden que estos valores están dados en miles de colones. Entonces, 54 serían 54.000, por lo tanto la mediana es 54.000. Entonces, recuerden que la mediana representa el 50% de los datos. O sea, antes de la mediana hay un 50% de los datos y después de la mediana hay otro 50% de los datos. Entonces, 84 hoteles, el 50% de 84 hoteles, entonces sería 42. Por lo tanto, hay 42 hoteles que tienen una tarifa menor o igual que 54.000. Por lo tanto, la opción B, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok, chicos, las siguientes 2 preguntas de estadística y probabilidad corresponden a la parte de cuartiles. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Recuerden que en cuartiles tenemos un valor mínimo y tenemos por allá un valor máximo. Tenemos cuartil 1, que representa un 25% de los datos, un cuartil 2 que representa un 50%, que es la mediana, y un cuartil 3 que representa un 75% de los datos. Entonces dice, la mayor diferencia entre las estaturas cualesquiera es de 28 centímetros. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el valor máximo es 188 y el valor mínimo es 160. Si lo restamos, me va a dar la diferencia, que es el recorrido. 188 menos 160 son 28. Entonces la primera opción es verdadera. La segunda, hay un 50% de los datos que se concentran alrededor de la mediana. Eso es verdadero, porque recuerden que la mediana es 50% de los datos y 50% de los datos. Y presentan diferencias entre sí menores o iguales que 15. Vamos a ver. Hay un 50% de los datos que se concentran alrededor de la mediana. Sí, aquí tenemos un 50% de los datos y la diferencia es 15. Vamos a ver, de 160 a 172 la diferencia es 12. Y 12 es un número igual que 15. Recuerden, cuando me dicen menor o igual, no quiere decir que el número tiene que ser menor o igual. O es menor o es igual. Si cumple los dos, pues perfecto, pero no necesariamente. Entonces en este caso es 12, ahí sí cumple. Y 188 menos 172 son 16. No es menor o igual que 15, entonces sería falsa. Por lo tanto tendríamos solo la 1, la opción C. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok, chicos, vamos a ver otro ejemplo de cuartiles. Pregunta 53. Los cuartiles todavía pueden llegar hasta las 53. Habíamos comentado 2, pero puede ser que se pasen un poquito, no hay ningún problema. Considera la siguiente tabla, que corresponde a las medidas de posición referentes a las tarifas de avión en dólares para visitar cierto destino turístico. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Vean que en primera clase y clase económica tenemos un valor mínimo, un cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y un valor máximo. El recorrido intercuartílico de las tarifas de primera clase, recuerden que es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces serían 600 menos 525, me hacen 75. Entonces ponemos acá 75. Es mayor que el de las tarifas de clase económica. 410, le quitamos 375, serían ¿qué? 35. Entonces lo leemos de nuevo. El recorrido intercuartílico 75 es mayor que 35, sí, claro. Yo les recomiendo siempre escribir los valores para así poder tener mejor referencia, ¿verdad? La mayor diferencia entre dos tarifas cualesquiera en primera clase es igual, ok, mayor diferencia sería valor máximo menos valor mínimo. En primera clase serían 650 menos 500, me hacen 150. Entonces por aquí ponemos 150. Y en clase económica serían 475 menos 325, serían 150. Resulta que son iguales. Entonces, mayor diferencia entre dos tarifas cualesquiera de primera clase, ¿es igual o mayor? No, son iguales, entonces sería
falsa, por lo tanto tendríamos solo la 1. La opción C sería la opción correcta. Vean que son ejercicios muy sencillos, hay que manejar conceptos como recorrido intercuartílico o recorrido, hacer restas y analizar opciones y básicamente con eso resuelven ese tipo de ejercicios. Ok, 54, 55, 56 chicos, corresponde a diagramas de cajas. A veces se les tiende a enredar un poco el tema de diagramas de cajas, entonces vamos a verlo bien. ¿Okay? Dice, en el siguiente diagrama de cajas se presentan algunas medidas de posición relacionadas con la temperatura mínima diaria en grados Celsius registrada en 2 regiones montañosas durante el mes de enero. El recorrido intercuartílico de las temperaturas registradas en la región B es menor que el recorrido intercuartílico de las registradas en la región A. Recuerden que tenemos recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces en el diagrama de cajas tenemos, por ejemplo, en la región A, un valor mínimo, un cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y un valor máximo. Un valor mínimo, vean que el valor mínimo aquí se corre. Valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo. Entonces, recorrido intercuartílico es el cuartil 3 menos cuartil 1. El recorrido intercuartílico de las temperaturas registradas en la región B. Región B sería el cuartil 3, 17, menos cuartil 1, 14. Entonces eso me va a dar 3. Lo anotamos ahí. Es menor que el recorrido intercuartílico de las registradas en la región A. Entonces en la región A sería 17 menos el cuartil 1, que son 12. Eso me va a dar 5. Entonces ahí dice, el recorrido intercuartílico de las temperaturas registradas en la región B, 3, es menor que 5. Sí, verdadera. La segunda, al menos un 25%. Ojo la trampa. Cuando me hablan de 25%, puede ser el cuartil 1, porque el cuartil 1 recuerden que está compuesto de 25 y 75. O puede ser el cuartil 3, porque el cuartil 3 está compuesto de 75 y 25. Entonces 25 puede ser cualquiera de ellos dos. Al menos un 25% de las temperaturas registradas en la región A fue menor. Entonces como me hablan de menor, nos vamos a el cuartil 1. Entonces en la región A el 25% es de 12 para abajo. Y en la región B sería de 14 para abajo. Entonces en la región A 12 es menor que 14. Por lo tanto sería verdadera, 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 ambas. Entonces la opción A sería la opción correcta. Entonces manejen valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo. Recuerden que el cuartil 1 es 25-75, el cuartil 2 es 50-50 y el cuartil 3 es 75-25. Si manejan eso, entonces no van a tener problema con este tipo de ejercicios. Ok chicos, los siguientes dos ejercicios de examen, los que corresponden al 57 y 58, son medidas relativas, estandarización y coeficiente de variación. Atrás del examen vienen las formulitas, entonces no es necesario aprendérselas, simplemente se van atrás del examen y la resuelven. Vamos con un ejemplo, entonces dice, la siguiente tabla muestra la información relacionada a las calificaciones por asignatura de los estudiantes de una escuela. Asignatura, medida aritmética que es promedio y desviación estándar. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. El coeficiente de variación de matemática es mayor que en español. Entonces, ¿cómo se saca un coeficiente de variación? Sería la desviación sobre el promedio por 100. Desviación sobre el promedio por 100. Entonces, en matemática sería desviación 10 sobre promedio 65, eso multiplicado por 100. Eso es en matemática. Ya vamos a resolverlo, a ver cuánto nos da. Y en español sería 5 sobre 80 por 100. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a ir a la calculadora, hay un cálculo rápido y sencillo, y resulta que nada más hacemos 10 sobre 65, 10 sobre 65, y eso nos va a dar 10 entre 65, y eso se multiplica por 100. Entonces eso les tuvo que haber dado 15.38. Eso les tuvo que haber dado 15.38. Y en español, entonces hacemos, ustedes simplemente hacen 5 entre 80 y eso lo multiplican por 100, ahí mismo en la cálculo hacen, eso les va a dar 6.25, eso va a dar 6.25. Entonces dice, el coeficiente de variación de matemáticas 1538 es mayor que en español 6.25, sí, claramente. Entonces, verdadera. La segunda, la variabilidad de las calificaciones de sociales es menor que la de ciencias. La variabilidad de las calificaciones de sociales es menor que la de ciencias. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar el coeficiente de variación, solo que ahora sería con sociales y con ciencias. Con sociales sería, vamos a ver, hagámoslo por acá, con sociales sería 11 entre 75 y eso se multiplica por 100, eso sería sociales. Y además me están pidiendo con ciencias
y ciencia sería 11 sobre 78 por 100. Este resultado de acá claramente va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque el denominador es menor. Entonces, las calificaciones de sociales es menor, no, es mayor que las de ciencias. Entonces este sería falso. Por lo tanto tendríamos solo la 1, la opción C. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok chicos, y para finalizar el examen vamos a ver la parte de probabilidad. Básicamente es encontrar qué tan probable es un evento sobre otro. Entonces es un tema bastante sencillo. De lectura siempre, como toda estadística de probabilidad, pero es bastante sencillo. Entonces con este ejercicio 59, 60 serían los últimos. Con este ya vamos a finalizar la parte del repaso. Entonces dice, un experimento consiste en extraer una bola al azar de una caja que contiene 20 bolas, eso es importante. Cada una con un número diferente del 1 al 20. Las bolas se distinguen unas de otras y únicamente por su numeración. Entonces, extraer una bola cuyo número es par. Del 1 al 20 par, entonces tenemos el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Número impar, el resto. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Recuerden que son eventos mutuamente excluyentes. Par e impar son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quería decir eventos mutuamente excluyentes? Que no tienen nada en común. Extraer una bola cuyo número es múltiplo de 3. El 3, el 6, 9, 12, 15 y 18. Y extraer una bola cuyo número es múltiplo de 5. 5, 10, 15 y 20. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra el evento entonces A unión C? A unión C. ¿Sí? Vamos a ver qué se repite para poder encontrar la unión. Pero también podemos sacar viendo la cantidad de valores o cuáles no se repiten. Por ejemplo, tengo el 2, 3, 4, el 6 está una vez, entonces lo voy a tomar en cuenta solo una vez. El 8, 9, 10, el 12 está dos veces, lo tomo en cuenta una sola vez. El 14, el 15, el 16, el 18 está dos veces, lo tomo en cuenta una vez. Y el 20. Entonces en total tenemos, ¿cuáles subrayamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eventos entre A unión C. Unión es todo, o sea, tiene que estar representado todo. Entonces serían 13 de 20. 13 de 20. Entonces nos vamos a ir a la calculadora y simplemente hacemos 13 entre 20. 13 entre 20 lo hacen en sus calculadoras y eso les va a dar 0.65. Entonces quiere decir que hay 65% de probabilidades de que ocurra el evento A unión C. De que ocurra el evento A unión C. ¿De acuerdo, chicos? Entonces sería las probabilidades de A unión C entre las probabilidades totales del ejercicio. ¿Estamos? El ejercicio 60 es básicamente con los mismos valores. Vamos a resolverlo. Nada más que aquí se corre un poco, pero bueno, estos son los de acá, estos son los impares, estos son los múltiplos de 3 y estos serían los múltiplos de 5. Pongámosle aquí, este es el evento A, este es el evento B, este es el evento C y este es el evento D. Entonces dice, los eventos A y D son mutuamente excluyentes. No, ¿por qué? Porque se repite el 10 y se repite el 20. Para que sean mutuamente excluyentes no se puede repetir nada. Entonces, falsa. El complemento del evento B con respecto al espacio muestral corresponde al evento A, ¿sí? Porque recuerden que el espacio muestral son todos los números del 1 al 20. Entonces, si el evento B está compuesto por los impares, el complemento de B serían todos los pares, todo lo contrario. Entonces, esta segunda opción sí sería verdadera. Entonces, tendríamos en este caso solo la 2, la opción D. Entonces, sería la respuesta definitiva y correcta. Entonces, chicos, con eso finalizamos el repaso completo de todo lo que es el examen. Vean que varió un poquito con respecto, si ustedes quieren estudiar o repasar con un examen del año pasado, varía un poquito el orden. Entonces, yo les recomiendo basarse en este examen técnico, que es el último que hizo el MEP y en el que viene el orden exacto del examen.
¿Por qué? Porque variaron un poquito, metieron un poquito más de geometría, sacrificaron un poquito de relaciones y álgebra y un poquito de estadística y probabilidad, pero con que se aprendan ese orden que yo les acabo de dar, entonces les va a ir muy bien en el examen. Espero de parte de la Universidad de la UIA y además de la plataforma Radar que les haya servido, que les saquen el provecho y recuerden compartirlo con sus compañeros para que todos se hagan beneficiados y puedan entender mejor y prepararse de la mejor manera. Entonces, estamos para servirles, un placer y hasta la próxima.